noches, familia, hermanos y a todas aquellas personas que nos están escuchando y nos están mirando por primera vez. Sé bienvenido. Este sábado el Señor tiene una palabra de amor, de misericordia, para que puedas escucharlo. En San Juan 6:68 dice así: y él respondió: Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Solo nuestro Dios tiene la palabra justa y necesaria para tu vida. Por eso te invito a que puedas creer en Él. Acércate a su presencia. Él quiere habitar en tu corazón. Que Dios te bendiga y alabemos al Señor. Por siempre y siempre tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre, no cambiará. Gritaré, gritaré porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, tú eres el Señor. Declararé, nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré.
como tú. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final él se entregó y a la muerte fue porque él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré porque Él me amó
elegiré. Prepara tu corazón para escuchar la palabra de Dios. Dios te bendiga. Muy buenas noches, querida iglesia, queridos amigos que nos miran por este medio. El Señor les bendiga. Qué hermoso poder reencontrarnos junto a la palabra de Dios. Vamos a orar juntos. Padre, en tu nombre, bendecimos nuestras vidas, Señor, bendecimos a ti y gracias porque al abrir tu palabra encontramos en ella todo lo que nuestra vida necesita. Tú eres la fuente de todo aquello que es bendición para la vida de tus hijos. Que tú nos hables una vez más al abrir tu palabra. En tu nombre poderoso lo rogamos. Amén y amén. Era una fecha parecida a esta. Todo comenzó en aquel 29 de abril y siguió hasta el 3 de mayo, pero en el año 2003. Y me estoy refiriendo a las inundaciones que cubrieron la capital de Santa Fe y toda su zona aledaña. Hacía varios días que venía lloviendo copiosamente y el río Salado, lo que nunca, desbordó inundando toda la ciudad. Todo quedó bajo agua. Las pérdidas se estiman en 1.500 millones de dólares. Y la cantidad de muertes varía según quien da el informe. Está considerada una de las catástrofes más importantes a nivel país. El panorama no podía ser más desolador. Nosotros lo mirábamos desde nuestros hogares, por televisión, todas las calles inundadas, las casas prácticamente cubiertas, pero aquellas personas afectadas perdieron absolutamente todo. Uno podía ver cómo la correntada del río, de las aguas, anegando ese lugar, arrastraban consigo todo lo que los hogares tenían. Sus camas, sus colchones, sus vajillas, sus heladeras, todo, absolutamente todo. Tuve la oportunidad de viajar a ese lugar un tiempo después de que las aguas bajaron, junto con la comisión de Así era Mujer, y realmente el alma se entristecía a ver aquella ciudad. Cómo había quedado, las casas, el dolor en la mirada y en el corazón de todas aquellas personas. Y algunos testimonios me quedaron grabados muy fuertes. Uno era la de una mujer que llorando comentaba que lo que lamentaba era que había perdido todas sus fotos. Aquellas fotos de su casamiento, del nacimiento de sus hijos, de los bautismos, de las fiestas familiares. Todo sepultado y arrastrado por las aguas. Me quedé sin recuerdos, decía aquella mujer. Y también me impactó muchísimo el testimonio de un hombre que contaba que el vecino de al lado tenía un perro y que ladraba todas las noches cada vez que veía o escuchaba algún sonido. Y decía, me pasé todos los días odiando a ese perro, queriendo que ese perro se callara, enojado con mi vecino porque no le decía nada. Pero cuando el perro murió ahogado, hubiera preferido escuchar sus ladridos. Tal vez nosotros no hemos pasado por una inundación como esta, pero es cierto que todos pasamos por momentos de adversidad, de pruebas, de situaciones difíciles. Y les invito a abrir las Biblias en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, el versículo 10. Un versículo hermoso, donde Pedro describe, habla acerca del sufrimiento
y que las pruebas son parte de la vida de todo ser humano. El texto dice así: y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. La pandemia del COVID ha sumido a todo el mundo, o a la mayor parte de él, en un profundo dolor. El sufrimiento llega a nuestras vidas de una manera inesperada y con distintos ropajes. Nadie pensábamos en este virus hace 2 o 3 años atrás, pero puede llegar el sufrimiento a causa de una enfermedad, puede llegar a partir de una pérdida, pueden ser sufrimientos emocionales como la soledad, la angustia, a través del bullying, por la pérdida de un empleo, de muchísimas maneras. Pero debemos ver el sufrimiento desde la perspectiva correcta. Y aquí Pedro nos dice lo siguiente: y después que hayáis sufrido un poco de tiempo. A veces a nosotros se nos hace muy largo, porque son 2 o 3 meses, o 1 año, o más tiempo. Sin embargo, cuando lo miramos en la perspectiva correcta, Pedro dice, un poco de tiempo comparado con todo lo que es la eternidad. Comparado con lo que es la eternidad, nuestro sufrimiento es un poco de tiempo. Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 17, decía así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El sufrimiento, a pesar del dolor que conlleva, es nada, es minúsculo al lado de esa gloria eterna que Cristo ganó a favor nuestro. Entonces, los desprecios, el cansancio, las lágrimas, las pérdidas, las enfermedades, no son nada comparables a la eternidad a la que somos llamados a vivir. Y pensando en esa multitud de misericordias, de gracia sobre gracia, como escribiera Juan en su Evangelio, que Dios dispone sobre cada una de nuestras vidas. C.S. Lewis escribió lo siguiente: las dificultades preparan a personas comunes para destinos extraordinarios. Y me vino a la mente Nick Vujicic. Tal vez usted ha visto cortos de él en YouTube, y si no, le invito a que usted lo busque. Es una vida extraordinaria. Siendo recién nacido, no tenía ninguna de las 4 extremidades, ni sus brazos, ni sus piernas. Y nosotros podríamos decir, esto es un desastre, pero no fue así. Aquel niño que hoy es un hombre se convirtió en uno de los principales motivadores a nivel mundial. Es invitado a escuelas, a estadios, donde habla a las multitudes acerca de la esperanza en Jesucristo. Y además es el director de una organización para personas con discapacidad. Él no permitió que aquello que era un impedimento, que otro lo podía ver como un desastre, afectara su vida. Está casado, hace todo tipo de deportes, en tierra, en agua. Es una vida maravillosa y un ejemplo para cada uno de nosotros. Helen Keller es una mujer que nació en un hogar donde era muy amada, pero a los 19 meses de vida, una enfermedad desconocida para aquellos tiempos la afectó, y a causa de esa enfermedad ella quedó sorda y ciega. Sorda y ciega. Y también parecía que un destino se truncaba,
pero no. Ella logró sobreponerse con la ayuda de sus padres y se convirtió en una escritora, en una oradora y en una activista política, al punto que recibió una condecoración de parte del presidente de su país. Vidas que no dejaron que el sufrimiento los aplastara. Vuelvo a repetir lo que dijo Lewis. Las dificultades preparan a personas comunes para destinos extraordinarios. Pedro dice entonces así: después que hayáis sufrido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia. Qué maravillosa esta expresión, el Dios de toda gracia. Cuando nosotros comemos una pizza o una torta, estamos pensando en porciones, pero no. Pedro, dice el Dios de toda gracia. Esa gracia que está disponible para todo aquel que la quiera. Alguien definió gracia como todo lo que necesito y cuando lo necesito. Un regalo de Dios, algo que no merecemos. ¿Conocemos a este Dios de toda gracia? ¿Nos conformamos solo con porciones de la gracia de Dios? El Dios de toda gracia, dice Pedro, que nos llamó. Y aquí, en este llamado, comienza a operar su gracia. Nos llamó siendo pecadores, nos limpió de todos nuestros pecados, nos hizo sus hijos, nos sentó a su mesa, nos da toda clase de bendiciones, nos da una esperanza, nos dio un propósito. Este llamado de Dios involucra toda nuestra salvación. Pero el Dios de toda gracia también se manifiesta como un Dios de paz a nuestras vidas. Pablo, en el saludo de su carta a los romanos, dice así: que el Dios de paz sea con todos ustedes. El Dios de paz. En Filipenses 4:7 también el apóstol Pablo escribe: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es el que guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones. ¿Qué situación estamos viviendo? La paz de Dios va a estar actuando. Segunda de Tesalonicenses 3:16, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda circunstancia. ¿Cuál es la circunstancia, querido hermano, querida hermana, que estás pasando en el día de hoy? La paz de Dios es la que te rodea. La paz de Dios es la que Dios pone en tu corazón. También esa gracia de Dios se manifiesta en su misericordia. El Salmo 25:10 dice: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. ¿Para quién? Para los que aman su pacto. Estamos rodeados por la misericordia de Dios. Y qué importante que cada mañana despertemos tomados de esta palabra. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Nuevas son cada mañana sus misericordias. La gracia de Dios se manifiesta en su consolación en nuestros tiempos de adversidad. Dios nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros, dice 2 de Corintios 1:4. Volvemos al texto de Pedro. Y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia y no solo de porciones, que nos llamó, y en ese llamado Él hace una obra completa, dice, nos llamó a su gloria eterna en Cristo. ¡Qué maravilloso! Dios nos guía, nos acompaña, está con nosotros aquí
en nuestro peregrinaje por la tierra, pero también nos llama a su gloria eterna en Cristo. Estamos unidos al Señor aquí, pero también lo estaremos el día que partamos de esta tierra. Estamos unidos al Señor y cuando Él se manifieste en gloria, nosotros también seremos manifestados a Él. ¡Qué esperanza extraordinaria! Él mismo, dice Pedro, que os llamó a su gloria eterno en Cristo, Él mismo, el mismo Dios, es el que está trabajando y actuando en nosotros. La sabiduría humana, en medio de nuestras dificultades, nos dice cosas como, no hay mal que por bien no venga. O nos dice, no hay mal que dure 100 años. O después de la tormenta viene la calma. Pero los cristianos somos sostenidos en nuestras pruebas por el Dios de toda gracia, que nos consuela en nuestras aflicciones, que nos asegura que en Cristo somos más que vencedores, no importa la circunstancia, el Dios que nos prometió que está con nosotros todos los días hasta el fin. Y después, dice el texto de Pedro, que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo hace 4 cosas en nuestras vidas. La primera de ellas, nos perfeccionará, dice Pedro. En el original, este término es cartarisei, que significa varias cosas. Es un término difícil de traducir. Por un lado, se usa para referirse a soldar una fractura. Pero también es el término que se traduce como remendar cuando habla de los discípulos remendando sus redes en Marcos 1, 19. Ese remendar es también esta palabra. Dios hace eso en nuestras vidas. Remendar lo que está roto, remendar, reponer aquello que está faltando. Pero también se puede traducir como restaurar. Cuando se restaura un objeto como una obra de arte, como algo valioso. ¡Qué maravilloso! Esta es la obra que Dios hace en nuestras vidas. Él está soldando las fracturas que pudieron haberse hecho en nuestro interior. Él puede remendar aquellas cosas que están rotas en nuestra vida emocional o espiritual. Él restaura nuestras vidas como ese objeto más valioso que somos cada uno de nosotros. Dios busca llevarnos en esta perfección, en este perfeccionamiento que hace a nuestro diseño original, que es vivir para su gloria. Cuando aceptamos el sufrimiento con humildad, Dios hace la obra que necesitamos. Filipenses 1:6 dice así: estando convencido de esto, que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, que el Señor trabaja en nuestras vidas siempre, siempre, hasta el día que Jesús vuelva. Pablo, escribiendo también a los filipenses, en Filipenses 3:12, dice así: no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante. Es necesario que cada uno de nosotros reconozcamos nuestra necesidad, que nosotros reconozcamos nuestra necesidad. Esto es lo que hace el apóstol. Él dice no haber conquistado todas las dificultades espirituales, sino que aún
prosigue hacia la meta. A veces, muchos de nosotros vivimos la vida cristiana como que ya no tuviéramos nada más para aprender o que ya nada más para corregir o para cambiar. Cuando escuchamos algún mensaje de exhortación, decimos, este mensaje debería escucharlo. No, el Señor nos habla a cada uno de nosotros y Dios sigue su proceso de perfeccionamiento. Me encanta esta frase de Spurgeon. La obra de Cristo en nosotros es perfecta. La que continúa día a día es la del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre quiere corregirnos, ayudarnos, bendecirnos, cambiar aquello que necesitamos cambiar para alcanzar esa perfección que Dios anhela. Y en 2 Corintios 12:9, Pablo dijo, bástate mi gracia. Las palabras de Dios a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Solo puedo recibir de Dios las fuerzas cuando reconozco mi debilidad, cuando entrego toda mi voluntad y me someto a Él. Dios se manifiesta en medio de nuestras debilidades. Qué hermoso que podemos entregarle el mando. Una segunda cosa, dijimos, Dios nos perfeccionará. La segunda, Dios nos afirmará. Mediante el sufrimiento, Dios nos afirma. Y la palabra griega que Pedro usa aquí significa hacer algo firme y sólido como el granito. Puede también traducirse como consolidar, asegurar bien la colocación de un objeto en su lugar. Así que el propósito de Dios es afirmarnos a través de las adversidades para que seamos personas firmes en el camino de la fe. En contraste, por supuesto, a esa inestabilidad que nos originan las vacilaciones y las dudas. Si estamos firmes, no seremos fluctuantes. Santiago 1, del 6 a 8, dice así, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es la persona que está a mitad de camino siempre, entre la fe y la incredulidad. A veces parece que se va a agarrar al Señor con todo y en momentos retrocede. Hebreos 10:23 nos da esta misma idea. El autor de la carta a los Hebreos dice así, mantengamos firme, sin vacilar, la profesión de nuestra esperanza. Y el desánimo nos hace vacilar. Entonces, el trabajo del Señor a nuestro favor es que podamos ser personas firmes en la fe. En tercer lugar, nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá, dice el Señor. Por medio del sufrimiento, Dios fortalece nuestras vidas. Y la palabra en el griego es llenar de fuerza, llenar de fuerza. Dios quiere desarrollar este músculo de la fe. Fortaleza es la capacidad para sostener, para soportar o para resistir algo. Interesante. Dios desea para nuestras vidas que podamos ser como el roble. El roble es un árbol sinónimo de fuerza. En latín, roble y fuerza es la misma palabra, robur. Y cuanto más fuertes los temporales, más fuerte crece el roble. Y Dios quiere que seamos como robles plantados en su casa, personas de firmeza. También
La Biblia habla de otro árbol muy hermoso que es la palmera. En el Salmo 92:12 nos dice que el justo florecerá como la palmera. Y cuando vemos en los noticieros las palmeras en las zonas de huracanes, vemos como sus ramas llegan hasta el suelo. Pero curioso, en cuanto la tempestad desaparece, la palmera está plantada en el mismo lugar, sin que ninguna de sus ramas esté quebrada. Esto es lo que anhela el Señor para nuestras vidas. Por eso, Pablo en Filipenses va a reconocer esto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esta promesa, que es la preferida para muchísimos cristianos: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia. Dios es el que nos fortalece. Debemos dejarle actuar. El Salmo 73:26, el salmista podía reconocer lo siguiente: mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero, y esto hace la diferencia, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Dejamos que el Señor actúe en nuestras vidas, llenándonos de esta fuerza. Debemos entregarnos al señorío del Espíritu Santo. Y por último, perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Establecernos tiene que ver con poner los fundamentos. Se refiere a esa base sobre la que somos nosotros construidos. Y nuestra vida está sobre la roca que es Jesucristo. Ahora, muy bien, el Señor Jesús en el Sermón del Monte usó una ilustración muy interesante. Él dice que la casa fundada sobre la roca, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. La promesa de Dios no es que nos iba a librar de todos los obstáculos, de todos los sufrimientos, de todas las situaciones adversas. No, sino que íbamos a estar establecidos, firmes en Jesucristo. Él es el que nos da la victoria. Él es el que nos da el poder. Así que estas 4 cosas: afirma, perfecciona, fortalece y establece, es lo que Dios va formando en nosotros en medio de nuestras necesidades, de nuestras luchas, de nuestras pruebas. El Dios de toda gracia es quien lo hace. Perfeccionará, un progreso hacia la perfección. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. Él nos afirma, es la cura para cada una de nuestras inconstancias. Él nos fortalece, da crecimiento a nuestras virtudes, nos da fuerzas en cada día, nos establece, nos fija sobre un fundamento sólido, que es Jesucristo y que es su palabra. Pedro conoció al Dios de toda gracia y su vida es un ejemplo vívido del obrar de Dios. Cuando Jesús lo llamó, dijo: Simón, Simón, desde hoy serás Cefas. Simón, un nombre que significa junco, una planta fácil de doblar. Pero le dijo: ya no serás Simón, sino que Pedro, piedra, será tu nombre. Y nosotros vemos, estudiando la palabra de Dios, la transformación de la vida de Pedro. Pasó por muchas adversidades, por muchos fracasos en su vida espiritual, pero dejó de ser junco
para ser la piedra donde Jesús comenzó a formar la iglesia primitiva. Fue uno de los hombres utilizados por Dios para plantar la iglesia primitiva. Qué maravillosa la obra de Dios. Aquel Pedro que le había negado, aquel Pedro impulsivo que cortaba la oreja del soldado, se transformó en un hombre poderoso en la palabra de Dios y en la evangelización. Es lo mismo que el Señor anhela para mi vida y para tu vida. Decimos amén a su palabra. Les invito a orar. Padre, en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, te decimos gracias porque tú eres quien obras en cada una de nuestras vidas. Tú eres quien quieres perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Y eres el Dios de toda gracia, aquel que entregó todo por amor a cada uno de nosotros. En esta noche, Señor, yo te digo, te entrego mi corazón. Te entrego mi corazón, oh Dios. Me rindo a ti para que tú hagas conmigo como tú quieres. Perdóname, Señor, cuando en mis rebeldías o en mi independencia no te sigo como tú mereces. Transforma mi corazón como transformaste el de Pedro, para dejar de ser un punto y convertirse en una piedra en tus propósitos. Señor, que cada uno de nosotros podamos en esta noche decidir y entregarte las llaves de nuestro corazón para que tú obres. Te bendecimos y te decimos gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Te esperamos el día martes a las 20 horas en nuestra reunión de oración y todos los sábados a las 20 horas por aquí. Te esperamos. Dios te bendiga.